sino simplemente bailes llaneros. Ahí que se hacía, se cantaba más joropo que pasajes. Los pasajes eran bastante desconocidos en ese momento porque el llanero, por muchas razones, aprendió a trabajar el corrido sin saberlo, que eso hace parte del romance español que vino hace mucho tiempo aquí a América, se enclaustró mucho en el llano y a la manera del llanero clásico pues escribió y sigue escribiendo esos famosos corridos. Ha habido corridos sobre muchísimos temas. Hay unos corridos muy interesantes que es la época de Guadalupe Salcedo, hay unos corridos guerrilleros los llaman, que ya creo que hay un trabajo sobre eso, y va contando, en eso se cuenta la historia de sucesos y de cosas que se iban dando en el llano. Entonces el llanero tenía esa particularidad de hacer, de contar. Aprendió seguramente de los receros españoles que vinieron a trabajar en el ganado y ellos sencillamente aprendieron a hacer corridos, más sin escribirlos. Eran corridos que en la memoria lo iban recogiendo y después los cantaban. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunos viejos llaneros que no sabían ni escribir, y ellos me decían: no, yo simplemente cojo un tema, voy por un camino y empiezo por la letra A, por decir, que era la rima que ellos escogían, y sencillamente cantaban. Allí iban haciendo los corridos. Cuando terminaban de hacer ese corrido, empezaban a repetirlo 2 y 3 veces y me decían, y a mí no se me ha olvidado nunca. Entonces todo este trabajo ha sido tradicional. Pero ¿qué aparece con esto? Los instrumentos. Los instrumentos. Los jesuitas trajeron el arpa a San Francisco, San Rafael de Guanapalo, y quisieron posicionarla no para tocar joropo, sino para enseñar a los parientes, yo le llamo cariñosamente al indígena pariente, a cantar cantos religiosos. Y durante mucho tiempo estuvieron en eso, pero cuando los jesuitas se fueron, ellos se fueron y el arpa quedó y vino prácticamente a desaparecer del llano colombiano. Queda en Venezuela y poco a poco el arpa va junto con la ganadería y todos estos quehaceres de los cantos de ordeño, de los cantos de arreo de ganado, que ahora están muy de moda, pero que hacían parte de un trabajo. Entonces, esa arpa fue llegando, llega primero Arauca, que no se tocaba arpa, se tocaba violín, se tocaba mucho violín, y habían personajes que tocaban, eran con violín, don Víctor Socadagüí, don Víctor Borja, gracias, que eran músicos que tocaban esos instrumentos, y lo que tocaban era muy específico, ciertos y determinados, se llamaban ciertos y determinados golpes. Poco pasaje no aparecía, estaba María Laya, que venían del otro lado, venía a ICC, que lo grabaron, lo escribieron en Casanare, y poco a poco esto fue trascendiendo. Yo vi en el llano bailar, la gente era con guitarras. El arpa la traen a Arauca, a las sabanas de Arauca, un señor llamado Arturo Lamuño, por allá en 1937, él era de Apure, pero él se quedó allá. El papá de Hernando Pérez Mota, que se llamaba Hernando Mota también, y aquí en Orocue vinieron también, o vino un arpista, pero que no trascendió porque no enseñaban. En el año 60, donde en la casa de David Parales en Arauca habían fiestas, o lo que llamaban los bailes, y venía un señor que se llamaba Víctor Guedes de Venezuela y tocaba arpa, una arpita viejita que tenía. David empezó a ver, y un día de tanto le dijeron algo al intendente de Arauca,
que era Carlos Castellano, que si era cierto que había un conjunto llanero. Entonces le dijimos que sí, pero mentira, era arpa, 4 maracas muy mal tocadas y nosotros cantábamos 6 canciones. Pero aquí nos mandaron porque el gobernador en el año 60 le pidió al intendente que le mandara un grupo, y aquí llegamos, por primera vez llegó el arpa acá, en manos de David, que tenía unos 13 años, y la gente era la sensación de ver, y fuimos a la radio, a la Voz del Llano, que nos pusieron un micrófono ahí así, y fue tanta la emoción que yo estaba cantando una canción que se llamaba Tierra Negra y se me olvidó. Metí las pezuñas hasta que no me pude. Sin embargo, fuimos al Socorro Santander, volvimos, y ya Miguel Ángel Martín se trajo a David Padres para acá. Empezó a enseñar arpa David, y apareció esa cantidad de muchachos con ese deseo de aprender, y San Martín y Acacía, en San Martín los Santos, en Acacía los Blancos, que aprenden a tocar muy chapuceaditos, pero aprendieron, y esto se fue puliendo poco a poco. Viene el Festival de la Canción Colombiana. En la canción colombiana, Paul hace los primeros, unos asomos de pasajes con una canción que se llama Flor de Verano, y San Martín, nadie más concursó. De hecho, pues perdió sobrado porque venía todo el país con música, y venía Mario Gareña y no sé quiénes más cantando. Pues eso era gente de peso, y lo que había que era muy poco, pero se sembró la semilla. Con el tiempo, ya los muchachos aprenden, empiezan a formar grupos, los lizarazos. Nosotros, con David Padales, formamos los copleros del Arauca y nos vamos para Bogotá. Y en Bogotá empezamos a promover el joropo. Y aparece, el violín empieza a desaparecer. Pero aquí había la guitarra, aquí habían los tríos. El trío Los Auténticos, el trío de Los Galanes, bueno, que eran los que mandaban y cantoneaban sus canciones, que eran más galerones que cualquier otra cosa. Entonces, lo uno fue supliendo a lo otro, hasta que aparece el joropo en el año 65, cuando comienza el torneo internacional del joropo. Vienen los primeros grupos con arpa, 4 maracas, no venían bajo, y era nada más ni nada menos que el Carrao de Palmarito, Nelson Morales, el Custodio Loyola, que con el solo gritar sin micrófono cantaban, y nosotros quedábamos totalmente apabullados. Sin embargo, vinimos, concursábamos y perdíamos, pero volvíamos. Entonces, aquí poco a poco se fue incentivando, y hoy por hoy tenemos que decir que Villavicencio es la sede de muchísimas cosas, y ha hecho un emprendimiento sobre el desarrollo de la cultura y de la música llanera muy valiosa, porque hoy por hoy los demás departamentos vienen al festival y tienen que someterse, entre comillas, a lo que la cuestión sucede acá, y es acá donde hay un torneo, y es acá, aunque en Arauca hay, en el Bichá también hay, en Casanare también hay, pero el valor de todo eso está ahí, y seguramente desde aquí vamos a continuar inyectándole al llano abajo muchas cosas para ir transformando todo ese tipo de música y de cultura que tenemos ahí. La composición de hecho fue cambiando, pero aparecieron cualquier cantidad de compositores. Ya viene Miguel Ángel a hacer sus canciones, ya viene de Casanares en sus canciones, aparecemos, y perdónenme esta jactancia, aparecemos nosotros haciendo canciones. Y entonces eso toma una fuerza increíble. Ya hoy las cuestiones son a otro precio, porque repito, ha cambiado muchísimo, hay muchas nuevas generaciones, hay personas que están trabajando, y por qué no decir, los institutos de una u otra manera están haciendo por la cultura mucho, no solamente en Villavicencio, sino en Puerto Gaitán, en Puerto López. Están abriéndole paso a algo que me parece muy importante, es la investigación. La investigación hay necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque es que la tradición llanera es oral, y eso va desapareciendo muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con eso? Recogiendo y plasmando eso en libros, en obras,
que hoy por hoy son son bastantes las personas que están escribiendo, no solamente en Villavicencio, sino están escribiendo en Arauca, están escribiendo en Casanares, trabajos muy buenos de investigación, pero hay que seguir y continuar haciendo estos trabajos porque de verdad que vale la pena. De verdad que yo quiero aprovechar la oportunidad para empresas como esta, que esta gente hace sin un peso, como lo decía uno de los señores organizadores, pues se hicieron y nos dijeron: ustedes nos acompañan. Dije: vamos. Y yo vengo y otros vienen y muchos vienen, y eso ha dado para poder hacer este festival. Yo les quiero mostrar un video que presentamos en un trabajo que se hizo hace 3 o 4 años, donde mostramos los instrumentos, cómo evolucionaron, cómo fue evolucionando los instrumentos, cómo el canto fue evolucionando y cómo el baile fue evolucionando. Son 3 videos muy cortos, dependiendo del tiempo que tengamos, pero sí vamos a presentar con mucho cariño, al menos el de los instrumentos. Muchas gracias. Es muy oriental, es de Venezuela, llegó a la música llanera muy accidentalmente y no prosperó, al igual que otro aparatico que se llama cirrampla, que es un instrumento como muy sencillo, que tampoco prosperó porque no se dio. El instrumento del furruco en el oriente de Venezuela lo tocan y tienen para tocar gaitas y para tocar los instrumentos. Aquí de alguna manera se quiso introducir dentro del joropo, pero como les digo, no prosperó, y ya hoy por hoy ya es muy difícil imponerlo porque tenemos las maracas y porque nos llegó el bajo. El bajo llega por ahí en el año 70, donde aparece, y eso le da mucha vida, engrosa mucho la música, y entonces desde esa época tenemos entonces arpa, cuatro, maraca, bajo, y lógicamente que lo que acompaña a los copleros y a los cantadores, que los copleros es algo bien importante, pero ya en otra oportunidad lo vamos a hacer. El término joropo nace de la palabra indígena toropo, debido a que las paredes del rancho llanero se hacía con hojas de palma real, amarradas a unos parales con raíces o bejucos de una planta llamada tamburito. La tierra mesa es un instrumento antiguo de origen indígena que hace parte del folclore casanareño, con el que en algún momento se interpretó el joropo. El violín, traído de Europa por los españoles para ejecutar cantos religiosos, danzas fandangos, entre otros aires, y luego ejecutar calderones y joropos. Es un instrumento de origen andaluz, usado por los españoles en los cantos de juglaría, pero que se adaptó en muy buena medida para ejecutar música llanera. Es un instrumento membranóforo traído de África, usado en la música llanera como este. La maraca es un instrumento
usado en toda América por nuestros aborígenes. Hoy se usa como un acompañante en la música llanera. El bandolón, instrumento muy usado en el departamento de Casanare. La mandolina es un instrumento de origen europeo, más exactamente italiano, traído por inmigrantes hacia América y adoptado a muchas culturas musicales, entre ellas la llanera. Bandola criolla, instrumento de origen venezolano. Es un instrumento de primer orden para la ejecución de la música llanera. El cuatro es un acompañante indispensable en los grupos o conjuntos llaneros. Arpa. Este instrumento de antiquísima trayectoria fue traído por los europeos a toda América, enraizándose en Venezuela y posteriormente a los llanos de Colombia. Hoy en día es un instrumento de primer orden en nuestro folclore llanero.